Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. 1914. Tanya estaba muerta, por tercera vez. Ya era bastante malo que eso significara que estaba perdiendo contra los planes del Ser Décimo, incluso si ese plan consistía en dos demonios claramente mucho más fuertes que ella, de los cuales solo uno bastaría para derrotarla. De hecho, uno de ellos fue la principal razón de su muerte. Pero estaba atrapada en el tiempo congelado y obligada a contemplar su propio cadáver y el de su novio. Mientras Tanjiro, Kanao y los demás lloraban junto a ellos. Por una vez, también podía moverse en el espacio-tiempo congelado. Pero había una nueva posibilidad, una que Tanya jamás había considerado, hasta ahora. Kyojuro estaba allí. Él también había muerto, con la herida mortal más grave de los dos. Una herida visible que Tanya podía ver si miraba su cadáver. Aunque prefería no hacerlo. Tanya pensó que el Ser Décimo la había traído allí para regodearse de su primer fracaso antes de enviarla al otro mundo, pero la presencia de Kyojuro también la confundió. Les preguntó a ambos seres, ¿por qué está Kyojuro aquí? El hombre mismo estaba confundido. ¿Qué quieres decir con esto? Creí que habíamos muerto. Exclamó Kyojuro en voz alta, aunque su sonrisa había desaparecido. Después de todo, podía ver los cadáveres de ambos, pero esa no era la única razón por la que no sonreía, ya que podía ver que los 4 cazadores de demonios que los habían ayudado en esta misión estaban congelados en el tiempo. Seguían llorando, y verlos así lo hacía sentir culpable por algo que ni siquiera era su culpa. Los dientes de Tanya hirvieron y dijo, estamos muertos, los autoproclamados dioses solo querían jugar conmigo. Los dos seres seguían sin responder por ahora. Kyojuro se acercó a ella, cuando extendió la mano hacia su hombro, ella lo apartó. Tanya, ¿qué autoproclamados dioses? ¿Te refieres a esas voces? Dijo mientras frotaba la mano que ella había apartado. Tanya asintió, la había apartado porque no estaba del todo segura de que fuera algún tipo de truco. Pero el hecho de que Kyojuro no sonriera solo la hizo sentir peor, como si él se hubiera metido en sus problemas. Sí, nosotros, puedes llamarme Ser Z el gruñón es Ser Décimo, dijo la voz femenina mientras Kyojuro retrocedía un poco al ver 2 cascanueces a sus pies. No me llames gruñón, dijo la voz masculina. Ser Décimo, Ser Z. Kyojuro sudaba profusamente. Si se trataba de seres divinos, sin duda no eran dioses de los que hubiera oído hablar jamás. De repente, Tanya recogió ambos juguetes, ya que por fin podía moverse. Su mirada de ira amenazaba con quemarlos con solo mirarlos. Malditos bastardos. Primero, Ser Z, no haces nada para compensar la mierda de X, y ahora metes a Kyojuro en esto. Estaba tan furiosa como siempre que la mataban, pero esta vez se sentía un poco peor. ¿Esos son los nombres que no dejabas de mencionar? Tanya giró la cabeza de repente. Estaba demasiado enfadada para bajar la mirada, pero no estaba enfadada con Kyojuro. El ahora muerto pilar de la llama tragó saliva. Te había oído decir maldito seas, Ser Décimo y cosas así antes. Normalmente ocurría antes de uno de tus planes o cuando estabas frustrado. Así que no le di importancia. Pero, ¿siempre has tenido comunicación con ellos? Sean lo que sean. Ser Décimo interrumpió diciendo somos seres divinos. Tanya lo había dejado caer a él y a Ser Z, pero como los cascanueces solo estaban allí para representar sus voces, pudo decirlo todo. Técnicamente sí, pero eran ellos los que a menudo me obligaban a participar en la conversación. Si fuera por mí, nunca tendría que preocuparme por estos falsos dioses. Ser Décimo gritó, tú eres el que ha sido derrotado 2 veces por mis planes. El cascanueces azul se giró un poco hacia el rojo. Ahora no es el momento. Kyojuro se quedó mirando fijamente durante unos segundos, y finalmente dijo, ¿y por qué no me lo dijiste? No sonaba enfadado al hacer esa pregunta, solo confundido, como todo lo demás en aquella situación. Tanya no apartó la mirada de Kyojuro, porque no era asunto tuyo, y ahora importa menos. Mi tiempo aquí ha terminado, aunque nunca importó. Porque mi tiempo aquí siempre fue ilimitado, explicó brevemente sobre su límite de 30 años. Kyojuro arqueó ambas cejas. ¿De verdad crees que no importa? Tanya no apartó la mirada furiosa. Había planeado decirle si lograba matar a Muzan antes de que se le acabara el tiempo. Así podría vivir en paz el tiempo que le quedara, pero eso nunca sucedió. ¿Qué sentido tenía si no lo conseguía? Ese era su razonamiento. No sabía por qué Kyojuro estaba allí, pero no iba a permitir que ni el Ser Z ni el Ser Décimo se sintieran satisfechos con su culpa.
Además, nunca nos volveremos a ver. Quizás sea mejor que no piense bien de mí, pensó mientras recogía lentamente las palabras. Dijo sin rodeos. Nada de eso importaba. Este mundo es solo uno de los muchos por los que tengo que vivir, y es la tercera vida que he tenido. Tanya explicó entonces que ahora vivía 3 vidas. La primera, como niña soldado luchando por sobrevivir. La segunda, que provocó una guerra mundial, causando la muerte de millones de personas, muchas de ellas por sus propias manos o estrategias. Su primera vida no fue mucho mejor. Despidió fríamente a mucha gente, pero lo hizo sin remordimientos y aún siente lo mismo que entonces por cada persona que despidió, que se lo merecían por ser trabajadores mediocres. También explicó que en su primera vida fue un hombre, aunque eso era información adicional. Tanya continuó explicando la apuesta entre los dos seres divinos y cómo puede vivir una cantidad infinita de vidas en las que siempre estará cómoda si tiene éxito en la mayoría de 7 vidas. El hecho de haber muerto antes que Muzan significa que ya ha fracasado una vez. Supongo que esto hace que este mundo sea más perjudicial, ya que esperaba completar las primeras 4 fácilmente. A Tanya le dolía un poco decirlo, Kyojuro no había sido una carga, al menos no una que le molestara. Pero ¿importaría lo que sintiera por él dentro de 3 o 4 vidas? Para ella, parecía lógico que ese sentimiento se desvaneciera. Jamás odiaría a Kyojuro. Pero ahora mismo él necesitaba saber quién era ella en realidad para poder morir sin remordimientos. Tanya no lo deseaba realmente, pero intentaba que Kyojuro la odiara. O al menos que la olvidara. Después de todo, ya lo haría al reencarnar. A diferencia de ella, él había sido desinteresado toda su vida, reencarnaría sin problemas. El hombre, normalmente excéntrico, se quedó allí atónito. Aún intentaba asimilar toda esa información a la vez. Era demasiado para aprender en tan poco tiempo. Estaba dolido, solo porque se enteró de esto después de morir. Frunció un poco el ceño. No puedo creerte. No puedes estar diciendo la verdad cuando dices que tu vida no importó. Ahora era su turno de fulminar con la mirada, era intensa. Tanya negó con la cabeza levemente. No te he dicho más que la verdad, Kyojuro la interrumpió y gritó. Me niego a creer que significara tan poco para ti. Su mirada se suavizó un poco. No hay manera de que pensaras que tus hermanas significaban tan poco, no hay manera de que pensaras que entrenar a Kamado y sus amigos significaba tan poco. No quiero creer que significáramos tan poco. La mirada de Tanya estuvo a punto de decaer, pero la mantuvo fija. Kyojuro apretó el puño. ¿A quién le importa lo que hayas hecho en tus vidas anteriores? Has salvado a tantos en esta. Sé que salvaste a cientos de humanos. Durante nuestra pelea con los 2 rangos superiores, dijiste que querías irte, posiblemente dejando morir a todos los pasajeros. Y aún así te quedaste conmigo, si de verdad eras tan egoísta, si de verdad no te importaba. Me habrías dejado quedarme para salvar tu propia vida. La frente de Tanya se agitó un poco. Eso fue solo porque no quería que murieras. Kyojuro levantó el brazo derecho. Así que lo admites. Sí te importaba. Tanya levantó la suya y dijo. ¿Y qué? No importa. Solo ayudaba a otras personas como cazadora porque para ganar necesitaba asegurar la muerte de Muzan Kibutsuji. Resopló un poco antes de continuar. Si el objetivo hubiera sido garantizar su victoria sobre los cazadores de demonios y la humanidad, me habría convertido en un demonio, habría matado a todas las personas que dices que me importaban tanto. Y lo habría hecho sin remordimientos. Eso te incluye a ti, Kyojuro. Los dos retrocedieron el uno del otro, pues acababan de darse cuenta de lo cerca que estaban. Aunque solo era un escenario alternativo, Tanya sabía que lo que había dicho era exactamente lo que habría hecho en la situación inversa como demonio. El hecho de que ahora conociera a todos sus amigos y familiares era simplemente el resultado de las circunstancias, una circunstancia que, en cierto modo, había sido orquestada. Ver a Kyojuro callado le indicó a Tanya que esto había terminado. No miró a los cascanueces. Sigamos adelante, quiero ser más rápida en mi próxima vida. Pero entonces el ser décimo se rió. Por muy entretenido que haya sido, esa no es la razón por la que estamos haciendo esto, lo que por supuesto captó la atención de Tanya y Kyojuro. Sí, Tanya, sé que estás enojada conmigo. Sin embargo, dejé que el ser décimo se saliera con la suya a cambio de poder devolverte a la vida. La mirada de Tanya se suavizó un poco, pero no se dejó engañar por las palabras del ser Z que... Tonterías. Después de todo eso, ¿esperas que crea que nos traerás? El ser décimo la interrumpió. ¿Nosotros? Jajaja, solo uno de ustedes puede volver a la vida, el otro actuará como contrapeso y permanecerá muerto.
Los ojos de Tanya se abrieron de par en par. Esa era la razón por la que Ser Décimo había aceptado el trato de Ser Z, y quedó aún más claro el porqué cuando Ser Z dijo, y ustedes dos decidirán cuál de ustedes vuelve a la vida. Todo era exactamente lo que Tanya esperaba de los dos seres, aunque ni siquiera lo había previsto. El Ser Décimo esperó a sacar el tema hasta después de que ella y Kyojuro pelearan. Ahora él sabía quién era ella en realidad y ella prácticamente había admitido que tenía otras vidas por delante. Su regreso tras haber dicho todo aquello también era egoísta. Kyojuro tendría ahora todas las razones para quedarse, mientras que se podría argumentar que ella debería ser el equilibrio y permanecer muerta. Y a diferencia de Kyojuro, ella simplemente pasaría al siguiente mundo. La decisión de ambos complicaba aún más la situación, y Tanya, por una vez, no estaba segura de poder salir airosa con palabras. Kyojuro se cruzó de brazos. Si me permiten, Ser Décimo y Ser Z. Ambos respondieron sí. Kyojuro miró a Tanya. Mierda, va a decir exactamente por qué debería ser él quien se quede, si ambos votamos por nosotros mismos. ¿Qué pasa? Le toca a Ser 11, estoy jodido. Necesitaba pensar en algo, lo que fuera. Pero entonces Kyojuro preguntó, ¿estamos votando, verdad? ¿Qué pasa si hay un empate? Después de unos momentos de silencio, Ser Z respondió, tenemos todo el tiempo del mundo, haremos que ustedes dos vuelvan a votar hasta que se decida fácilmente. Kyojuro asintió y su sonrisa regresó. En ese caso, creo que esta votación es injusta. Porque no tenemos toda la información. ¿Qué significa eso? Preguntó Tanya, sin estar segura de qué más necesitaba saber Kyojuro. Se sintió aliviada al saber que, independientemente de lo que decidieran ella o Kyojuro, aún tenía que encontrar la manera de convencerlo de que votara por ella sin que ella votara por él. Quisiera ver un poco de la vida de Tanya, supongo que un poco de las dos primeras. Y un poco de la mía. Entonces tendremos toda la información que necesitamos para decidir. Fue como un rayo caer a sus espaldas. No se lo esperaba. Pero si él veía aunque fuera un poco de su vida anterior, estaría en un lío aún mayor. Esto es aceptable. Respondieron simultáneamente Ser Décimo y Ser Z. Tanya apretó el puño. ¿Qué pretendes, Kyojuro? ¿Qué se puede ganar con todo esto? Kyojuro sonrió ampliamente y dijo. Cuando esto termine, resolvámoslo con un voto, Tanya. Tanya se cruzó de brazos y dijo. De acuerdo, pero mi voto será el mismo pase lo que pase. Tanya y Kyojuro observaban a ella o mejor dicho, a él, trabajar en su computadora. Daisuke, el oficinista, tenía la mirada perdida mientras escribía su informe. ¡Qué aparato tan extraño! Gritó Kyojuro, por suerte solo era una visión y no llamó la atención de Daisuke. Claro, Kyojuro estaba asombrado por la tecnología moderna. Tanya tenía que explicarle varias veces que era algo, lo cual resultaba un poco irritante. ¿Y qué es esto? La mano de Kyojuro atravesó una lámpara. Kyojuro, incluso nosotros tenemos lámparas, miró la lámpara y luego a ella, cierto. En ese recuerdo no sucedía nada importante. Una vena se le hinchó en la frente cuando Kyojuro preguntó qué era otro objeto. Kyojuro, es un teléfono móvil. Ya te lo dije. Kyojuro sonrió y dijo, sí, lo sé, solo quería volver a ver esa mirada. Ella refunfuñó en voz alta y se abstuvo de responder más preguntas. El siguiente recuerdo de Daisuke fue el despido de una mujer que se ausentaba más días de los debidos, alegando que eran días de enfermedad. Por favor, solo lo hice para cuidar a mi hijo, sabes que solo tiene 2 años, dijo Daisuke con frialdad. Si tu hijo es tu prioridad, entonces que te despidan es bueno, ¿no? La mujer se quedó callada. Tu hijo no tiene nada que ver con la empresa. Tu hijo no firma tus cheques. Tu hijo no tiene que compensar todo el trabajo que te perdiste. La mujer se agarró la falda. Maldito. No sabes lo que es tener un hijo, y nunca lo sabrás. Daisuke se ajustó las gafas. Entonces supongo que, a diferencia de ti, no permitiré que interrumpan mi trabajo. Ahora vete antes de que llame a seguridad. Después de que la mujer saliera furiosa de la habitación, Tanya y Kyojuro guardaron silencio. Sigo manteniendo mi palabra, pensó Tanya para sí misma. El niño era ruidoso de todos modos, y había perturbado la oficina el día que lo trajo al trabajo. Incluso ahora me asustabas. Kyojuro tenía arrugas grises en la frente. Tanya suspiró. ¿Qué esperabas? Kyojuro se echó un poco hacia atrás y miró a Tanya. Nada más. Tanya refunfuñó. No entendía qué ganaba Kyojuro con todo aquello.
Vieron algunos recuerdos más de su vida anterior. Ella despidió fría y bruscamente a un trabajador, este lloró o contó alguna historia conmovedora, y el oficinista respondió con la misma frialdad. Poco a poco, Tanya sintió culpa, pero se mantuvo firme en sus palabras y no sintió remordimiento alguno. Podía sentir lástima por ellos, pero aún así creía que había tomado la decisión correcta. Lo lógico era que los despidieran. El último recuerdo que vieron fue el del hombre que empujó a Daisuke, el oficinista, al tren. Tanya giró la cabeza, sin querer ver su primera muerte con tanto detalle. ¿Contento, Kyojuro?, preguntó ella con tono molesto. Kyojuro negó con la cabeza. Ahora pasemos al siguiente. Tanya negó con la cabeza. No, deberíamos votar ya. Kyojuro negó con la cabeza. No hasta que esto termine. Después de un breve intercambio de palabras, pasaron a la segunda vida de Tanya. La habían visto convertirse en soldado del imperio. Vaya, qué magia tan interesante. Ni siquiera tuviste que convertirte en demonio, Tanya von de Gurechav. Kyojuro claramente disfrutaba de su nuevo nombre, técnicamente antiguo. Ni siquiera tengo el bon todavía, gritó ella con frustración. Kyojuro siguió gritando nombres mientras pasaban caras conocidas. Koenir, Weiss, Victorilla, etc. Tanya tuvo que decirle cómo se llamaban allí, ya que algunos eran un poco diferentes. Kyojuro se sorprendió y, a la vez, se divirtió un poco cuando Tanya entrenó a su unidad. En realidad, ella intentaba que se callaran todo el tiempo. Ahora, observándolos como una simple espectadora, Tanya les tenía un poco más de respeto. ¡Qué brutal, Tanya Bon! Tanya le agarró el brazo, para. Kyojuro sonrió. Por supuesto, comandante, refunfuñó Tanya mientras su rostro se ponía un poco rojo. Murmuró idiota entre dientes. Luego vino su enfrentamiento con Mary. Kyojuro se sorprendió al ver que Mary estaba en el bando contrario. Y se sorprendió aún más de que ambas hubieran sobrevivido a su primer encuentro. Sí, al menos al primero. Kyojuro levantó una ceja. ¿Estás bien? Tanya apretó los dientes con furia. No importa, Mary no tiene ningún recuerdo de esta vida. Pero por si acaso vas a preguntar, sí, con gusto la mataría de nuevo si se convierte en mi enemiga. ¿Cómo la conoces? No importa. Kyojuro la miró fijamente, estaba un poco nervioso al ver a Tanya tan herida, aunque no fuera con quien estaba. Por suerte, Victoria había venido a buscar a Tanya sana y salva después de que Mary escapara. Saltaban entre diferentes recuerdos. Sorprendentemente, el momento en que Tanya obligó a Glantz a disparar contra civiles inocentes que estaban evacuando parecía ser el único recuerdo que realmente horrorizaba a Kyojuro, y había cosas peores que ella había hecho, así que Tanya se sorprendió de que solo fuera eso. Incluso él murmuró, realmente eras un demonio. Tanya desvió la mirada. Supongo que todavía lo soy en cierto modo. Kyojuro negó con la cabeza. No lo creo. Tanya puso los ojos en blanco. Luego llegó el último día. Tanya tuvo que revivir su último día y el peor día de su vida. Pensó que estaría preparada, pero no lo estaba. Todo su cuerpo se estremeció al ver que Mary le disparaba 2 veces a Victorilla. Tanya, dijo Kyojuro con preocupación, pero Tanya no dijo nada. Su anterior expresión de desinterés al ver sus vidas pasadas se transformó en un ceño fruncido y agrio. Pronto, casi todos bajo su mando habían muerto. Pronto, Tanya y Mary se dispararon mutuamente, matándose. Mary murió primero, pero el disparo sería suficiente para matar también a Tanya. Si la caída al vacío no la hubiera matado antes. Tanya se puso de pie. Ya terminamos, Kyojuro, dijo con tono de exigencia. Tanya, solo un poco más. Entiendo un poco mejor, pero por favor, ambos necesitamos saber todo lo posible. Tanya volvió a agarrar a Kyojuro. ¿Qué más podría quedar por ver? Kyojuro puso sus manos sobre las de ella. Tú misma lo dijiste, después de todo, viviste 3 vidas. Pronto volvieron a su única vida compartida. Mientras observaban a Tanya con Kanae y Shinobu, Kyojuro se reía al ver cómo Tanya usaba sus tácticas, no tan brutales pero aún así muy brutales, con esos pobres cazadores en entrenamiento de rehabilitación. Después de ver que era completamente capaz, sus tácticas en el entrenamiento de rehabilitación parecían sensatas en comparación. No es gracioso, Kyojuro, dijo ella con un gruñido. Kyojuro asintió. Sí, es tierno. Después de eso, le dio un golpe en la cabeza. Recordaron una escena donde Tanya estaba en una fuente termal con Kanae, Shinobu y Aoi. Kanae las había arrastrado a todas después de completar su misión. ¿Eh? Murmuró Tanya en voz baja al darse cuenta de que estaba sonriendo en la fuente termal mientras hablaba con sus hermanas.
La extrañas, Kanae, ¿verdad? Preguntó Kyojuro en voz baja mientras las dos observaban. Tanya al principio no dijo nada, solo observó mientras ella, Shinobu y Aoi se estremecían al escuchar a Kanae contarles una historia sobre ella y Sanemi de su reciente misión. Tanya no miró a Kyojuro cuando le respondió, tal vez. Los siguientes recuerdos fueron cuando Kanao estaba emocionada por ir de compras con Tanya. Kanao era joven, pero no demasiado. Kanao había decidido entre ella y Shinobu usando su moneda, y luego Shinobu obligó a Tanya a ir diciendo que necesita pasar más tiempo con las más pequeñas. Lo que, por supuesto, significaba que Sumi, Kiyo y Nao estaban allí. Tanya se dedicó a mantenerlas alejadas de problemas mientras compraban algunas cosas. Tanya les compró caramelos de frutas, y las 4 chicas dijeron gracias, Tanya-ne. Tanto la Tanya del recuerdo como la Tanya actual apartaron la mirada un poco avergonzadas. Luego estaban los recuerdos con sus amigos reencarnados. Y por supuesto, los recuerdos de Tanya con Kyojuro. ¿Cuándo pasó eso? Preguntó Tanya con cara de nerviosismo al verla quedarse dormida 2 veces sobre el hombro de Kyojuro sin recordar cuándo fue. La primera vez fue cuando aún se entrenaba para ser cazadora de demonios, la segunda vez fue poco antes de que empezaran a salir. Kyojuro dijo una vez, estaba tan nervioso, demasiado nervioso incluso para moverme. ¿Y si te despertaba? A Tanya le hizo gracia ver a Kyojuro sudar tanto mientras ella estaba recostada sobre él. Tras presenciar las numerosas veces que ambos aniquilaron demonios, el último recuerdo que vieron fue cuando se confesaron su amor. Tanya tardó un poco más, pero finalmente retractó la confesión de Kyojuro mientras los fuegos artificiales estallaban a su alrededor. Incluso Tanya no pudo evitar sonreír al observar. Pero pronto, ambos volvieron a estar congelados en el tiempo junto al tren Mugen. Sus cadáveres seguían allí, y Tanjiro y los demás seguían llorando sobre ellos. Tanya y Kyojuro miraron sus cuerpos y luego se miraron el uno al otro. Después de todo eso, volvemos aquí. Recordar viejos tiempos fue agradable, pero no veo cómo eso nos ayuda, Kyojuro. Kyojuro sonrió, se apartó un poco de ella y se cruzó de brazos. Respiró hondo y exhaló. Tanya, ¿qué es para ti una vida cómoda? Tanya respondió rápidamente. Una sin mucho peligro, una donde pueda relajarme y disfrutar, una sin 2 voces que no serán mencionadas. Se refería, por supuesto, a ser décimo y Z. Kyojuro preguntó entonces. ¿Tu primera vida fue cómoda, según esa respuesta? Tanya abrió la boca. Al principio no salieron palabras, pero respondió. Hasta que me empujaron a ese tren, mi vida era tranquila, estaba bien. Kyojuro negó con la cabeza. No creo que tenga que decirte que hay una diferencia entre tranquilidad y comodidad. Tanya volvió a abrir la boca, pero esta vez la cerró de inmediato. Tras unos segundos de silencio, preguntó, ¿y qué? Los brazos de Kyojuro cayeron a sus costados. Tanya, ignorando cada momento luchando contra demonios, ¿era esta vida incómoda? ¿Era desagradable? No le preguntó sobre su segunda vida, ya sabía cuál sería su respuesta, dado que estaba en plena guerra. Tanya dijo, ¿es por eso que querías verlo todo? Ya te lo dije. Kyojuro dijo rápidamente, no te pregunto qué habrías hecho en otro escenario. No te hagas la tonta conmigo, Tanya. Pensé que yo era el único al que se le permitía ser un idiota. Cualquiera que oyera a Kyojuro hablar así se sorprendería, y Tanya no era la excepción. Pero él tenía razón, ella sabía exactamente lo que preguntaba. En el fondo, sabía por qué. Tanya miró al suelo y pronto dio su verdadera respuesta. Cerca de mis hermanas. Cerca de mis compañeros cazadores de demonios. Cerca de ti, Kyojuro. Todo se sentía bien, se sentía correcto. Pero siempre supe que no duraría para siempre. Kyojuro dijo con una leve sonrisa, ¿me oíste durante mi pelea, verdad? Lo que le dije a Akaza fue que es precisamente porque nuestras vidas son tan limitadas que eso las hace tan valiosas. Incluso si la que tenías aquí hubiera sido corta, incluso sin esta pelea, seguiría siendo importante. Por eso no pude creerte, Tanya, cuando dijiste que no importaba. Kyojuro, Tanya vio una lágrima deslizarse por el rabillo del ojo de Kyojuro cuando la miró de nuevo. Lo que vi de tus vidas anteriores confirmó lo que ya pensaba. En tu primera vida, no tenías a nadie importante, así que no podías conectar con nadie. Eso te hizo creer que todos necesitaban un propósito para importar. Su sonrisa no desapareció. En tu segunda vida hiciste conexiones genuinas, pero la situación era demasiado grave como para que pudieras conectar plenamente con ellos. Y finalmente, esta vida. Tanya, te dije en el festival que quería ser el hombre digno de estar a tu lado.
Así que, por favor, responde con sinceridad. ¿Acaso todos los que conoces aquí significaban tan poco para ti? Tanya sollozó un poco. No, no tengo dudas de que no podré olvidar a ninguno de ustedes. Kyojuro sonrió e inmediatamente dijo, gracias, Tanya. Gracias por facilitarme la decisión. Tanya pareció confundida antes de que Kyojuro gritara. El ser Ui vota por la resurrección de Tanya. Tanya y ambos seres gritaron. ¿Qué? El ser décimo también gritó. ¿Y es el ser décimo o el ser Z? ¿Por qué, Kyojuro? Preguntó Tanya esta vez. No puedes decidir tan fácilmente. Yo voto por ti. Kyojuro rápidamente se acercó y le tapó la boca a Tanya. Tanya, no me importa lo que hubieras hecho. Y tus vidas anteriores reforzaron mi idea de que necesitas vivir. ¿Por qué? Porque quiero que termines esta vida sabiendo que es tu vida, no una versión de ella. Si estos seres realmente no tienen poder sobre ti, entonces, por favor, vive el resto de tu vida aquí como si fuera tuya. Tanya negó con la cabeza. No quería que esto terminara, no quería que Kyojuro se fuera. Entonces usaré lo que gané cuando empatamos en el festival, mi favor para pedirte que lo hagas. Los ojos de Tanya se llenaron de lágrimas mientras lo miraba fijamente. Tanya, te amo. Por favor, sigue viviendo, por mí y también por tus vidas pasadas. Kyojuro movió las manos y besó a Tanya en los labios. Ella cerró los ojos mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Cuando sus labios se separaron, todo había terminado. Tanya quiso decir algo, pero no le salieron las palabras, excepto un lloroso voto por mí misma. Kyojuro sonrió y la besó en la frente. Nos volveremos a ver, Tanya, Kocho por ahora, supongo. Se rió nerviosamente. Cuando eso suceda, ya sea en una vida o en muchas vidas futuras, te prometo hacerte sonreír. Se levantó y comenzó a alejarse de Tanya. Finalmente, su madre lo detuvo, aunque solo él la vio. Madre, te he fallado. Ruka negó con la cabeza y secó las lágrimas de los ojos de su hijo. No, me hiciste sentir orgullosa, Kyojuro. Pronto Kyojuro se fue, para siempre. Dejando a Tanya llorando. Antes de que el tiempo se descongelara y el espíritu de Tanya volviera a su cuerpo, Tanya dijo en voz baja. Adiós, Kyojuro. Tanjiro, Kanao e Inosuke seguían llorando cuando el tiempo volvió a la normalidad. Zenitsu permanecía inconsciente en el suelo, mientras que Nezuko no tenía ni idea de lo que ocurría. La niña demonio podía oír a su hermano llorar, pero el sol le impedía salir de la caja. De repente, Kanao levantó la cabeza al sentir algo en el pecho de Tanya. Rápidamente acercó las orejas al pecho de Tanya, atrayendo la atención de Tanjiro e Inosuke. Kanao, ¿qué estás haciendo? Preguntó Tanjiro antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Podía oler la tristeza, una tristeza nueva. Kanao podía oír un latido, muy débil, pero podía oírlo desde el interior del pecho de Tanya. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Su voz se quebró antes de gritar. Tanya está viva. Arco del tren Mugen. Final a continuación. Arco argumental del distrito de entretenimiento. 1914. Akaza tosió mientras se alejaba y se recuperaba muy lentamente de las heridas que Muzan le había infligido por fracasar en su misión. De alguna manera, Douma logró evitar presentarse a informar, aunque Muzan sí dijo que tenía la intención de castigar también a los dos superiores. Akaza había matado a algunos Ashira, sí, pero no había completado la misión. Clavó la espada del asesino que había logrado asestarle un último ataque mientras huía. Kamado, así es como Akaza cree que Kyojuro llamó al chico. Vuelve, cobarde, empezó a recordar lo que Tanjiro le gritó, los verdaderos ganadores son Kyojuro y Tanya, no tú. Miró la espada, la agarró con ambos puños y la rompió en muchos pedazos. Kamado, la próxima vez que nos veamos te mataré dolorosamente. Entonces oyó aplausos, bien hecho, tercer superior, matando a una Ashira. Akaza se giró y vio a dos demonios, uno era Antengu, que ni siquiera se había presentado a la pelea. Y el otro era un demonio que ni siquiera reconoció, pero vio la inscripción superior 2 tachada en sus ojos. Era Zetour, por supuesto, pero Akaza aún no sabía quién era. Tranquilo, superior, no tengo intención de pelear contigo, aseguró Zetour levantando las manos. La mirada de Akaza se dirigió entre Zetour y Antengu, quien se escondió tras un árbol, pues sentía que Akaza estaba particularmente enfadado con él. Akaza estaba furioso por muchas razones, y Antengu era solo una pequeña parte de ellas. ¿Eres tú la razón por la que no se presentó a la pelea? Preguntó Akaza a Zetour, quien asintió. Sí, lo fui. Pero por una buena razón.
Pero no puedo decirte por qué. Zetour sonrió con aire de superioridad, a menos que quieras formar equipo con Antengu. Antes de que Zetour pudiera siquiera decir para qué era esta alianza, Akaza le golpeó la cabeza con un manotazo. No me interesa. ¿Y Antengu? Gritó Antengu cuando se mencionó su nombre. Tienes suerte de que esté demasiado cabreado para pegarte ahora. Pero tengo la sensación de que el señor Muzan te va a dar una buena reprimenda. Mientras Akaza se marchaba, Antengu estaba aterrorizado. Oh no, el señor Muzan me va a matar. No, no. Zetour soltó una risita mientras volvía a unir su cabeza a su cuerpo. Tranquilo, Antengu, recuerda. Lord Muzan no puede matarte, al menos no sin atacarte directamente. Eso no hizo nada para calmar la desesperación de Antengu. Bueno, hay más rangos superiores. Deberíamos ir a ver a los 6 superiores, después de eso, es hora de ver a un viejo amigo. Mientras se alejaban, Zetour sonrió. Ya había visto una manera de atraer a Akaza a su bando, solo necesitaba un poco más de tiempo. Cuando Tanya despertó en una cama en la enfermería de la mansión mariposa, se quedó sin palabras. Se quedó mirando fijamente al techo. Como si fuera una señal, X y Z detuvieron el tiempo justo cuando una puerta comenzaba a abrirse. El ser décimo la provocó mientras el ser Z se disculpaba. Pero Tanya no respondió. Podía oírlos a ambos, pero no emitió ningún sonido ni pensamiento. Tu estoicismo no te salvará. No cuando mueras otra vez. El ser décimo la provocó aún más, pero de nuevo no hubo respuesta. Tanya, no puedes ignorarnos, el ser Z sonaba como una madre preocupada. Pero de nuevo, Tanya no respondió. Después de seguir burlándose, el ser décimo se aburrió. Tienes suerte de no haber perdido, quizás si hubieras rezado también lo habría salvado. Incluso cuando mencionaron a Kyojuro, Tanya no respondió. Finalmente, el tiempo volvió a la normalidad y la puerta se abrió. Fue entonces cuando Tanya se dio cuenta de que 3 niñas pequeñas, Sumi, Naoki y yo, dormían a los pies de su cama. Durante las 2 semanas que estuvo en coma, Tanya oía ocasionalmente voces que no eran las de los 2 autoproclamados dioses a los que se negaba a reconocer. Oía a las 3 niñas llorar o desear que volviera, y oía a Kanao disculparse por su debilidad, cuando Tanya quería decirle que no era su culpa, pero sabía que no podía. Ella escuchó incluso a Aoi llorar un par de veces a su lado. Shinobu pasó a tranquilizar a sus hermanas, diciéndoles que Tanya estaría bien o se enojó y se quejó de cómo casi pierde a otra hermana. Fue una de las pocas veces en que Tanya supo que Shinobu no se escondía tras una falsa máscara de emoción positiva. Algo raro en Shinobu en estos días. Cuando los chicos se recuperaron lo suficiente, incluso ellos la visitaron, al igual que Kanao. Tanjiro al principio también se disculpó por estar tan débil, y Inosuke por una vez se quedó callado y simplemente se sentó allí, y Zenitsu lloró como de costumbre, pero por una vez con una buena razón. Los 3 chicos, junto con Kanao, prometieron hacerse más fuertes, para hacer realidad lo que Kyojuro vio en ellos. Sus otras amigas, Victorilla y Erya, la visitaban y simplemente hablaban con ella incluso cuando no podía responder. Willibald venía con Sanemi, disculpándose a menudo por los arrebatos de su amiga, ya que el pilar del viento gritaba que otro Kocho casi había muerto otra vez. Gran Ziwei solo la visitaron un par de veces, pero no dijeron mucho. Mary le tomaba la mano a Tanya y rezaba o le hablaba. A Tanya no le molestaban las partes en las que hablaba, pero deseaba haber podido gritarle a Mary que no le tomara la mano mientras rezaba. Está despierta. Tanya finalmente se dio cuenta de quién había abierto la puerta. Aoi casi deja caer su bandeja de agua medicinal. Maestro. Está despierta. Aoi gritó llamando a la hermana mayor de Kocho. Despertó a las 3 niñas que descansaban a sus pies. Las 3 gritaron Tanya-ne. Antes de abrazarla, normalmente podía soportarlo, pero en su estado actual, la hizo toser de dolor. Shinobu entró corriendo, aliviada de que Tanya finalmente hubiera despertado después de 2 semanas. El resto de los cazadores del incidente del tren Mugen ya se estaban recuperando lentamente, incluyendo a Kanao. Shinobu logró desalojar a las chicas y le pidió a Aoi que informara a Kanao y a los chicos que Tanya finalmente había despertado. Solo quedaron Tanya y Shinobu en la habitación, en un silencio casi absoluto. La primera en romperlo fue Shinobu. Un minuto, Tanya, la chica rubia miró a Shinobu, quien por una vez no sonreía frente a ella. Ese es el tiempo que tu corazón estuvo detenido. No sé cómo estás viva, pero es un verdadero milagro. Que Shinobu usara la palabra milagro en referencia a la salud era raro.
Era doctora, Tanya la había visto realizar cirugías mejor que la mayoría de los médicos modernos, y carecía de la maquinaria y las herramientas que suelen facilitar esas cirugías a los demás. A Tanya aún le molestaba esa palabra, pero la dejó pasar por el momento. Kyojuro está. Antes de que Shinobu pudiera terminar la frase, Tanya dijo: lo sé. Basta. Yo también estoy bien, me recuperaré enseguida. Así que no te preocupes por mí, prefiero que no lo hagas. Shinobu hizo una mueca. El mismo monstruo que mató a Kanae casi te mata a ti, prácticamente lo hizo por un momento. Tú y Kyojuro casi mueren en la misma misión, tu novio está muerto. Tanya apretó los dientes con furia. ¿Acaso crees que no lo sé? Sonaba frustrada. Sabía más que Shinobu, sabía lo que habían hecho esos dos seres. Sentía que seguir allí era una tortura. No derramó ni una lágrima. Se negaba a hacerlo, ya había derramado suficientes. Está muerto, no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Quieres que finja su personalidad como tú finges la de Kanae? Las fosas nasales de la otra Ashira se dilataron. Oh, lo siento, pero no me gusta tu actitud insensible, Tanya. Tanya se preparó para que Shinobu la regañara. Sabía que se lo merecía después de eso, sabía que Shinobu no merecía que la reprendieran después de haberla mantenido estable durante su breve coma. En cambio, vio a Shinobu apartar la mirada y sujetarle el brazo. Ya fue bastante malo cuando solo estaba Kanae. No sé qué harían Kanao y las demás si también te perdiéramos. No sé qué habría hecho yo. Tanya miró sus manos. Lo siento, Shinobu. La hermana mayor rió suavemente. Sé que tú también has pasado por mucho. Y no te pediré que te retires ahora, por mucho que quiera. Pero Tanya, por favor, al menos espera a que te recuperes por completo antes de comenzar cualquier misión. Shinobu pasó por la puerta. Avísame a mí o a las demás si necesitas algo. Cuando estaba sola, Tanya no sentía tristeza ni culpa. Solo sentía un odio sediento de venganza. Esos dos altos mandos, entrecerró los ojos, sin sonreír ni fruncir el ceño. Si bien su objetivo final era acabar con los dos dioses, sabía que ahora deseaba algo más: venganza. Afuera, Shinobu apoyó la cabeza en el hombro de Hiyu. Cuando Tanya estuvo en coma, Shinobu hizo todo lo posible por mantenerse fuerte por los demás, especialmente por sus hermanas pequeñas. Pero una noche, de regreso de una misión, Shinobu se derrumbó repentinamente cuando Hiyu mencionó a Tanya preguntándole cómo estaba. Él la consoló, y ella lo agradeció mucho. Todavía se burlaba de él, pero justo esa noche había pasado a visitarla. Así que en ese momento necesitaba un hombro en el que apoyarse, y Hiyu no se quejaba. 2 semanas después, Tanya se recuperó por completo poco después de despertar y se dedicó a completar misiones para fortalecerse. Ninguno de los Ashira tenía tiempo para entrenar con ella, mientras que Tanjiro, Kanao y sus amigos aún se recuperaban. En los últimos 2 días, había completado su 5ª misión sola, esta vez junto a Victorilla. «Ahí estás», gritó Victorilla al alcanzar a Tanya, que se había adelantado tras ver al demonio correr por el bosque. «Cuidado, está por aquí cerca», dijo Tanya con calma. Victorilla sonrió levemente. «Oye, ¿quieres cenar conmigo, Erya, Willibald y Granz?» «Nuestros cuervos se cruzaron y están cerca», Tanya la interrumpió con una mirada fría. «No, pero gracias por la invitación». Victorilla se sintió un poco decepcionada al oír eso. «Ah, ya veo». Le dolió demasiado perder a Kyojuro, y aunque no puede decir que ya no le importan los demás, Tanya ha decidido mantener a todos a distancia. Lo suficientemente cerca como para hablar y luchar juntos contra los demonios, pero no tanto como para que la pérdida sea devastadora. Kyojuro, así como su último día como soldado del imperio, le habían demostrado que acercarse demasiado lleva a decisiones impulsadas por las emociones que la llevan a la muerte. No puede repetir eso, no otra vez. Tanya no podía permitir que Ser Décimo ganara después de que Kyojuro se hubiera sacrificado por ella. Tanya se detuvo y sostuvo su katana. El demonio saltó hacia ella, respiración que sin primera forma, llamas de ira. El demonio no fue unos segundos después. Su actitud hacia los demás no era exclusiva de Victorilla. Hacía lo mismo con sus otros amigos, compañeros Ashiras y cazadores de demonios. Era menos estricta con su familia adoptiva, pero no demasiado. Podía ver que Kanao se entristecía por esto, pero por suerte Tanjiro la animaba siempre que Tanya tenía que irse rápidamente. Lo mismo hacían Zenitsu e Inosuke cuando salían de la sala de recuperación a dar un paseo de vez en cuando. Tanya suspiró. El sol estaba saliendo y, tras completar otra misión con facilidad, se había topado con Mary. Si necesitas hablar de tus pérdidas, entiendo que puede ser difícil.
Mary había intentado entablar una conversación ligera con Tanya durante las horas que habían transcurrido desde su encuentro, pero finalmente, Tanya comprendió que eso era lo que la chica había querido decirle todo ese tiempo. A decir verdad, al principio Tanya estaba enfadada con Mary tras recuperarse. El hecho de tener que revivir el día en que Mary la mató le había dejado un sabor amargo. Pero Tanya era una mujer lógica. Lo superó rápidamente, ya que, a diferencia de ella, Mary no recordaba su vida anterior. Aún así, Mary, como todos los demás, se mantenía a distancia. Tanya no dijo nada, no respondió. Esto molestó a Mary, quien hacía todo lo posible por mantener la compostura. He oído que no has derramado ni una lágrima, ni has hablado mucho con nuestros amigos o tu familia, dijo Mary, a lo que Tanya respondió. Lo que yo haga no es asunto tuyo, Sue. Finalmente, Mary se plantó frente a Tanya, valiente, mientras Tanya tropezaba y la inmovilizaba en el suelo con el pie. No te interpongas en mi camino, voy a casa a descansar. Así que déjame en paz. Quitó el pie de encima de la chica y siguió caminando. Me niego a dejarte sola. Pronto los demás empezarán a hacer lo mismo. Mary se puso de pie sin siquiera sacudirse el polvo. Tanya Cocho, no puedes alejarnos. Deberías saber mejor que nadie que... Tanya la miró fijamente, pero Mary, sorprendida, continuó. Que Rengoku no querría que nos alejaras. Con un gesto de fastidio, Tanya se dio la vuelta y siguió caminando. No sabes nada. Mary corrió de vuelta hacia Tanya y se paró frente a ella, esta vez un poco más lejos para que Tanya no pudiera agarrarla tan fácilmente. Entonces vayamos a su casa, apuesto a que eso te hará recordar lo que Rengoku querría. La mirada de Tanya se intensificó. No es que no recuerde o no sepa lo que querría. Pero como dije, no es nada, no es asunto mío, ¿verdad? Pues sí lo es, me he metido en ello. Mary estaba empezando a sacar de quicio a Tanya. Vale, no va a cambiar nada, pero vale. Podemos ir a casa de Kyojuro. Si así consigues que me dejes en paz, Sue. Mary sonrió levemente. ¡Genial! Me alegro. Mientras las dos se dirigían hacia allí, no tenían ni idea de que el cuervo de Kyojuro estaba guiando a un Tanjiro aún recuperándose hacia el mismo lugar. 1914. Tanjiro se llevó la mano al estómago mientras salía lentamente. Kanao, dijo con una sonrisa cuando la chica se giró hacia él y le dedicó una hermosa sonrisa. Tanjiro, dijo ella, acercándose lentamente. La mayoría de sus heridas ya habían sanado y había comenzado su rehabilitación. Tanjiro y los chicos aún se encontraban en la fase de recuperación, especialmente Tanjiro, que era el más herido. Pero poco a poco iban mejorando. Qué bien se siente ver a Tanya. Tanjiro intentaba mantener la sonrisa. Estaba contento de que Tanya estuviera despierta y activa. Pero sabía que la rubia se había distanciado desde la muerte de Kyojuro. No la culpaba, y aunque él mismo no se había vuelto distante tras la muerte de su familia, Tanjiro comprendía el inmenso dolor que se siente al perder a un ser querido. Con Kanao era peor. Tanya estaba viva, pero su corazón se detuvo por un instante. Sin embargo, volvió a latir y Tanya estaba viva. Pero en esos breves momentos, Tanjiro sabía que Kanao sentía que había perdido a una hermana mayor por segunda vez. Y aunque ahora estaba viva, no podía imaginar lo que debió haber sentido. Pero no creo que Tanya sea feliz, dijo Kanao en voz baja. Sabía por qué, claro. Kyojuro había muerto. Kanao pensaba que Tanya sufría del síndrome del impostor y creía que Kyojuro debería ser quien estuviera vivo en lugar de ella. Desconocía los sucesos que ocurrieron tras la muerte de ambos Ashira, pero tenía más razón de la que imaginaba. Tanjiro le tomó la mano. Pero no creo que sea infeliz, puedo olerlo. Evita a todo el mundo lo más que puede, pero cuando está cerca de otros, especialmente contigo y los demás que trabajan aquí en la finca de las mariposas, desprende un aroma cálido. Para cualquiera, esto habría sonado inquietante, pero Kanao sabía perfectamente que Tanjiro simplemente percibía el estado de ánimo de la gente a través del olfato. Ojalá no nos evitara tanto. Para que su novia no se sintiera demasiado triste, la abrazó con fuerza, quejándose un poco por el dolor que sentía en el abdomen debido a su herida. Todo irá bien, solo necesita tiempo. Kanao se sonrojó y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿No te estás esforzando demasiado, Tanjiro?, preguntó Kanao, mirándolo y sabiendo que aún se recuperaba de su herida. Tanjiro asintió. Sí, estoy bien. Solo que todavía no estoy del todo recuperado. Kanao le tomó la cabeza y la apoyó contra la suya. Por favor, no te esfuerces demasiado, Tanjiro. Nuestras vidas como cazadores de demonios son peligrosas, pero no puedo permitir que mueras sin sentido. Tanjiro pudo percibir la angustia de Kanao.
La besó en la frente. Te lo prometo, no me dejaré morir. Los dos se relajaron un rato más antes de que Tanjiro viera un cuervo mirándolos fijamente, específicamente a él. ¿Eres el cuervo de Rengoku? El cuervo siguió mirando a Tanjiro, sin siquiera asentir con la cabeza. Tanjiro miró a Kanao y ella supo por qué la miraba. Solo, prométeme que tendrás cuidado. Y nada de peleas. Poco después de cambiarse de ropa, Tanjiro ya seguía al cuervo de Kyojuro hacia la casa de su antiguo amo. Se sujetaba el estómago mientras lo seguía, intentando sobrellevar el dolor. Tanya y Mary estaban casi en la finca Rengoku, viajando en completo silencio. Tanya porque realmente no quería hablar en ese momento, y Mary porque esperaba ver alguna emoción en la otra chica. Sin embargo, Tanya permaneció impasible, sin siquiera fruncir el ceño. Cuando estuvieron a la vista de la finca, la misma en la que Tanya se había alojado tantas veces antes y después de su entrenamiento, por un breve instante, Tanya recordó la última noche que ella y Kyojuro pasaron allí, pero no sintió nada, o mejor dicho, se negó a sentirlo. Mary y Tanya vieron a alguien barriendo el exterior de la finca, el hermano menor de Kyojuro. Senjuro miró a las dos mujeres mientras se acercaban, sudó un poco pero sonrió. Hola, Senjuro, ¿estás ocupado, por lo visto? Yo también, es bueno mantener el cuerpo en movimiento y trabajando, dijo Tanya, recurriendo a su mentalidad de primer mundo de que alguien esté muerto no significa que no tengas trabajo que hacer. Había dicho algo similar a varios compañeros de trabajo que no trabajaron ni siquiera lo mínimo incluso meses después de la muerte de alguien que conocían, y cuando murió su abuelo tampoco derramó lágrimas. Después de todo, todavía tenía trabajo que hacer. Senjuro solo asintió levemente claro. Mary le dio una palmadita en la cabeza a Senjuro. No le hagas caso a Tanya, está bien llorar si lo necesitas. Tanya miró a Mary con furia, lo que hizo que la chica temblara, pero intentó ocultar un par de gotas de sudor que le caían por la frente. No estoy aquí para evitar llorar, Senjuro miró la puerta de su propiedad. Tanya suspiró. Es tu padre, ¿verdad? Senjuro asintió. Antes de que pudieran decir algo más, el grupo escuchó pasos que se acercaban, seguidos de Mary gritando. Kamado. Todavía no te has recuperado. ¿Qué haces aquí? Tanjiro se acercó al grupo mientras seguía sujetándose el estómago. Mary. Señor Tanya. ¿Por qué están aquí? Tanya negó con la cabeza. Pensó que sería una buena idea hacernos perder el tiempo. Mary resopló. Y yo sigo pensando que venir aquí es una buena idea. Tanjiro miró a Senjuro. Eres el hermano de Rengoku, ¿verdad? Tengo un mensaje de él para ti y tu padre. Senjuro agarró el mango de la fregona de plumas. Ya sé de la muerte de mi hermano. Espera, ¿por qué estás tan triste? Mary negó con la cabeza levemente mientras Tanya decía, es porque se supone que todavía se está recuperando. Tanjiro echó la cabeza hacia atrás. Tanya no pudo terminar la frase cuando una voz grave y ronca gritó, cállense todos. Era Shinjuro Rengoku, padre de Kyojuro y Senjuro. El funeral fue hace mucho tiempo, así que deja de llorar. Kyojuro murió porque era débil e inútil, igual que todos los demás. Shinjuro dio un largo trago a su sake. La mirada de Tanya se intensificó y su dedo se crispó. Tal vez no lloraría, pero le molestaba mucho como Shinjuro describía a Kyojuro. Sabiendo lo que él había hecho por ella, él no era débil, ella sí. Oye, ya basta, viejo, dijo Tanya con tono molesto. Shinjuro la señaló. ¿Tú? ¿Qué quieres? Mi hijo inútil ya no está aquí, así que tampoco quiero tu cara fea por aquí. Tanya resopló. ¿Sigues siendo un viejo borracho y triste, eh? ¿Crees que un hombre como tú tiene derecho a hablar así de tu propio hijo? Aunque Mary prefería que no estallara una pelea, por primera vez en mucho tiempo vio un destello de verdadera emoción apasionada en los ojos de Tanya. Le preocupaba lo que pasaría si intervenía ahora que su teoría era correcta, aunque por las razones equivocadas. Cállate. ¿Crees que tienes suerte solo porque sobreviviste por un maldito milagro? Probablemente sientes que deberías haber muerto ese día también, ¿verdad? Tanya no dijo nada porque él tenía razón. Shinjuro avanzó con paso firme. Eres igual que yo, solo finges que todavía importa cuando en el fondo sabes que no. Ni él, ni yo, ni tú. Todos somos unos inútiles, igual que vuestra relación. Entonces Tanjiro dio un paso al frente. Vas demasiado lejos. Le gritó al padre de Rengoku. Shinjuro le gruñó a Tanjiro. ¿Quién demonios eres? Fuera de mi vista y fuera de mi propiedad. De repente, Shinjuro dejó caer su botella de sake, que se rompió contra la roca, y notó los pendientes a Nafura de Tanjiro. Tú, ahora lo entiendo. Eres uno de esos respiradores de sol.
Antes de que Tanjiro pudiera reaccionar, Shinjuro lo inmovilizó en el suelo. ¡Qué rápido!, pensó Tanjiro para sí mismo. Senjuro y Merry intentaron apartar a Shinjuro, pero él los golpeó fácilmente. «Quítate de encima, monstruo». Tanjiro pateó hacia arriba y se quitó a Shinjuro de encima. Tanya ayudó a Merry y a Senjuro a levantarse mientras Tanjiro y Shinjuro se miraban con furia. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a golpear así a tu propio hijo?». Tanjiro dio un paso al frente. «¿Cómo te atreves a hablar así de tu otro hijo?». Kyojuro era increíble. Tanjiro apretó los puños. «¿Cómo te atreves a hablarle así a Tanya también?». Ella y Kyojuro estaban enamorados. «Y tienes la audacia de decir que su relación no importaba». Tanya se quedó boquiabierta mientras Tanjiro le gritaba al padre de los Rengoku. Shinjuro señaló a Tanjiro con enojo. «No te creas tan arrogante solo porque eres un chico que respira sol». «¿Qué es la respiración solar?», preguntó Tanjiro con ira y curiosidad. Shinjuro apretó sus puños. La primera técnica de respiración, todas las demás técnicas como la de fuego, agua y piedra derivan de ella. Todas imitaciones baratas. Tanjiro recordó a su familia: solo éramos carboneros, y lo hemos sido durante generaciones. ¿Pero son la respiración solar y el Inokami Kagura lo mismo? ¿De verdad? Algo de humedad apareció en el rabillo de los ojos de Tanjiro. ¿No ves que estoy frustrado con mi propia debilidad? Pero eso no significa que te dejaré hablar mal de Kyojuro. Viejo miserable. Tanjiro corrió hacia Shinjuro. Espera. Senjuro intentó advertir a Tanjiro: mi padre todavía es una antigua Shira. Pero era demasiado tarde, el brazo de Tanjiro fue agarrado fácilmente y Shinjuro le propinó un fuerte puñetazo en la cara. Justo cuando Shinjuro se disponía a lanzar otro puñetazo, recibió una patada repentina en la cara y retrocedió tambaleándose. «Ya basta, viejo miserable», dijo Tanya, interponiéndose entre Shinjuro y Tanjiro, usando el apodo que Tanjiro le daba a Shinjuro, pues le resultaba bastante gracioso. «Tú, nunca debí haberte entrenado. Entonces Kyojuro podría haber sobrevivido». Tanya sintió un escalofrío. Shinjuro tenía razón otra vez, pero esta vez por razones que él desconocía. «Y yo nunca debí haber entrenado contigo, Kyojuro era mejor compañero de entrenamiento que tú de todas formas», replicó, demasiado enfadada como para fingir respeto por su antiguo maestro. Mientras tanto, Tanjiro estaba en el suelo, sumido en sus pensamientos. Si Inokami Kagura respira el sol, ¿por qué no pude salvar a Rengoku entonces? ¿Por qué no pude? Justo cuando Shinjuro estaba a punto de golpear a Tanya, Tanjiro cobró vida de un salto, pasó por encima de Tanya y le dio un fuerte cabezazo a Shinjuro. Mientras los tres espectadores se preguntaban qué acababa de suceder. Lo siento por haberle dado un cabezazo a tu padre», dijo Tanjiro con una mirada muy abatida mientras Shinjuro terminaba de servirles el té a todos. «Va. No te preocupes. El viejo borracho se lo merecía», dijo Tanya con el ceño fruncido, todavía molesta porque el padre de Kyojuro seguía hablando mal de él incluso después de su muerte. Merry suspiró. Al menos Tanya no los ignoraba y participaba en la conversación. «Te encontré esto». Pero, Senjuro abrió un libro titulado El registro generacional de los pilares de la llama, pero todas las páginas estaban rotas. «¿De verdad ese viejo lo arruinó?», gritó Tanya, pero logró calmarse. Ya sabía que habían pasado por mucho y que gritar más no iba a ayudar a nadie. «Ahí se va mi única conexión con Inokami, posiblemente la respiración solar». Tanjiro bajó la mirada al suelo, pero luego sonrió a Senjuro cuando el chico se disculpó. «Está bien, gracias por intentarlo». Tanjiro repitió lo que Kyojuro le había dicho antes de morir. Senjuro tenía una mezcla de sonrisa y lágrimas. Incluso prometió intentar restaurar el libro lo mejor que pudiera. Más tarde, cuando los tres estaban en la puerta, Tanya se acercó a Senjuro y le dijo: «¿Estás seguro de que no necesitas que me quede? Ese viejo podría descargar su ira contra Tanjiro y ensañarse contigo». Senjuro sonrió levemente. «Sí, estaré bien, gracias». Las similitudes de Senjuro con Kyojuro y el hecho de que intentara ser valiente casi lograron conmover a Tanya. Sintió lástima por él. «Oye, Tanjiro, regresa a la finca de las mariposas. Tengo que decirle algo a Senjuro, vete tú también».